El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían, está fuera de sí. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les propuso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este domingo, en la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, nos muestra ya el pecado original cometido por Adán y Eva, instigados por la serpiente, que es una representación de Satanás. El Señor, que había hecho al hombre y a la mujer buenos, les prohibió, les puso un límite que no debían traspasar, que no debían decidir ellos lo que es el bien y lo que es el mal, porque eso pertenece solo a Dios. Realmente Dios sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Y eso significa no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán y Eva primero desobedecieron a Dios, un pecado de desobediencia, y segundo, el demonio les proponía que iban a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, y cometieron un pecado de soberbia. La desobediencia y la soberbia, querer ser como Dios, querer vivir sin Dios, o peor, querer vivir contra Dios, o hacerse ellos mismos dioses. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona no acepta a Dios en su vida? Se constituye él mismo como Dios. Yo hago lo que quiero, yo decido lo que me da la gana, yo estoy por encima del bien y del mal, a mí nadie tiene que decirme nada, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie.
ni Dios tampoco tiene que decirme nada. ¿eh? Todo pecado en el fondo es un acto de soberbia contra Dios. Y claro, pues eso trajo consecuencias para Adán y para Eva y para toda la humanidad. La primera consecuencia, pues cuando Dios le pregunta, va buscando ahí en el paraíso, en el Edén, a Adán, el Señor lo llama, ¿dónde estás? Él contestó, oí tus pasos en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera consecuencia del pecado original y de todo pecado, de los pecados que también cometemos nosotros, nuestros pecados personales, siempre es apartarse de Dios, tener miedo a Dios, descubrir la pobreza de nuestra debilidad, descubrir que sin Dios vivimos como desnudos. Estaba desnudo, me escondí, esconderse de Dios, huir de Dios. Es una de las consecuencias del pecado. Y el Señor pues le dice, ¿y quién te ha informado a ti de que estabas desnudo? Porque tú has vivido desnudo y no era ningún problema. ¿Quién te informó de eso? ¿Acaso es que has comido del árbol que te prohibí comer? Y en vez de reconocer, pues sí, Señor, he sido débil, he caído en este pecado, te he desobedecido, he querido ocupar tu lugar, me han prometido que iba a ser como Dios, me han engañado y yo pues he caído. En vez de decir eso a Adán y reconocer su pecado, le echa la culpa a su mujer. La mujer que me diste es la que me ha incitado a pecar. No reconoce. Es lo que solemos hacer siempre. Siempre la culpa la tienen los otros. Nosotros no. Siempre alguien tiene la culpa. O los otros o Dios es el culpable. Pero siempre nosotros nos declaramos inocentes ante lo que hacemos mal, ante lo que decimos mal. Eso ya es muy viejo, tan viejo como en los orígenes de la humanidad. Echa la culpa a la mujer. El Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella, igual, en vez de reconocer, pues me he dejado engañar, me han prometido una felicidad que luego ya no voy a tener, me han prometido que íbamos a ser como Dios, te he desobedecido. No, ¿qué dice Eva? La serpiente me engañó y comí. Le echa la culpa a la serpiente. Pero no reconoce que ha sido ella, también ha colaborado. Es verdad que la serpiente, que es una imagen del demonio, del ángel caído, de Satanás, el adversario de Dios. La palabra Satanás significa adversario de Dios. Y la palabra diablo significa el que divide, que es lo que hace el demonio, dividir siempre y estar siempre contra Dios. Pues tampoco reconoce su pecado, le echa la culpa a la serpiente. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita, etc. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, y ella te herirá en la cabeza cuando tú hieras su talón. El pecado original trajo esas consecuencias, apartarnos de Dios, considerar a las otras personas como enemigos, a veces echarles las culpas de nuestras malas decisiones, de nuestros propios pecados. El pecado original trae también consecuencias físicas, la muerte del cuerpo, la vejez, el cansancio, las enfermedades de nuestro cuerpo, trae consecuencias. Nuestra razón se oscurece y ya no sabemos distinguir bien las cosas, nuestra voluntad
se debilita y por eso, aunque queremos hacer cosas buenas y nos proponemos hacer cosas buenas, luego no las hacemos, decimos que vamos a hacer esto y no lo hacemos porque nuestra voluntad está débil y nos cuesta hacer el bien y nos dejamos llevar fácilmente por el mal. Todo eso que experimentamos nosotros tiene su raíz en el pecado original. Y lo peor de todo, el infierno. El infierno. Por eso Dios, ya en el mismo momento del pecado original, Dios promete que habrá alguien que vendrá de la mujer, que luchará y vencerá al demonio. Establezco hostilidades, le dice a la serpiente, entre ti, serpiente, y entre la mujer, entre tu estirpe y la suya. Hay una estirpe del demonio. Todos los que siguen al demonio, muchos de ellos declarados, los satanistas que hay en el mundo. Hay templos ya en el mundo dedicados a Satanás. Y hay una estirpe de Cristo. Entre tu estirpe y la suya. Y esa estirpe de la mujer saldrá uno que vencerá a la serpiente. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno de María Santísima, es el que vence al demonio. Le pisará la cabeza cuando el demonio siempre intente mordernos, tentarnos. Y en el Evangelio de hoy pues vemos a Jesús que habla también de Satanás. Cuando a Jesús lo acusan de estar endemoniado, de que hacía los milagros por orden de Satanás, no de Dios. Fíjense lo que tuvo que soportar también el Señor, insultos y calumnias, como que estaba aliado con el demonio. Claro, veían sus milagros y en vez de reconocer, aquí está la mano de Dios, no, es que los hace por orden de Belcebú, el jefe de los demonios. Y entonces el Señor dice, pero ¿cómo Satanás va a ir en contra de Satanás? No es tan tonto. Un reino dividido no subsiste. Una familia dividida no tiene futuro, no subsiste. Si Satanás se rebela contra sí mismo, está perdido. Pues claro, ¿cómo se va a hacer uno la guerra a sí mismo? Hace falta estar enfermo para eso, ¿no? El argumento que da Jesús es sencillo y es claro. Satanás no va contra Satanás. Y aquí el Señor pues dice, miren, para vencer a un hombre fuerte hay que ser más fuerte que él. Y ese hombre fuerte se refiere al demonio, que intenta dominar al ser humano. Pero hay otro más fuerte que él, que es Cristo, que es el capaz de atar al demonio y quitarle lo que el demonio quiere quitarnos, que es la santidad de vida, que es la posibilidad de ir al cielo. Es lo que el demonio quiere quitarnos a nosotros. Y les recuerda a estos escribas que decían que estaba endemoniado, que eso es un pecado que va contra el Espíritu Santo. Y es un pecado que si no hay arrepentimiento ni perdón, es imperdonable. Dice, todo se le puede perdonar a los hombres, los pecados, cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Cargará con su pecado para siempre. Para siempre, ¿qué significa ese siempre? Para toda la eternidad. Se va al infierno. Se va al infierno.
El pecado contra el Espíritu Santo es lo que hacían estos, que en vez de reconocer a Jesús como el enviado de Dios, lo rechazaban y encima decían que estaba endemoniado. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando nosotros no queremos saber nada de Dios, o cuando impedimos que otros se acerquen a Dios, o cuando nos tomamos a broma las cosas de Dios. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque entonces ya no dejamos que Dios actúe en nosotros. Es el rechazo de Dios. Cuando uno se declara ateo y lo vive, está diciendo que Dios es nada, que Dios no existe. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Si se mantiene en esa posición, se va al infierno. Cuando uno no dice que es ateo, pero vive como si fuera ateo y vive apartado de Dios, está poniendo en práctica un pecado contra el Espíritu Santo, porque está impidiendo a Dios que entre en su corazón, que entre en su vida. Se refería, dice el Evangelio, a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Así es. Pues bien, la palabra de Dios de este domingo nos lleva a nosotros, pues eso, a cuidar nuestra relación con el Señor, a no pensar nunca mal de Dios, a no decir nunca nada malo de Dios, porque esos son los pecados contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que Dios es cruel, que Dios no me escucha, que Dios no me atiende, que Dios se ha olvidado de mí, todo eso es falso. Estamos diciéndole a Dios que no nos cuida, que no nos protege. Todo eso es falso. Cuando Jesucristo nos dice, Dios nos escucha siempre, Dios nos atiende siempre. Otra cosa es que no nos conceda lo que le pedimos, porque no nos conviene, aunque a nosotros nos parezca que es muy bueno lo que le pedimos, pero Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Pues igual que haces tú con tus hijos, o tú a tus hijos pequeños le das todo lo que ellos quieren o todos sus caprichos. Pues no, tú si eres un padre como de verdad, como Dios quiere, y una madre de esas de verdad, pues no, hijito, no, esto que me estás pidiendo, pues no. Y llorará el niño y pensará que su mamá no lo quiere, y precisamente porque no le da lo que pide, está demostrando su madre que lo quiere. Pues así, pues es que nosotros a veces somos como niños malcriados y egoístas que queremos siempre salirnos con la nuestra. Y cuando no lo conseguimos, pues vamos hasta contra Dios mismo. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Tenemos que aprender siempre a respetar a Dios y a reverenciar a Dios, a adorar a Dios, y ni con nuestro pensamiento, ni con nuestra palabra y nuestras acciones hemos de pensar mal de Dios, mal de Dios. Y el Evangelio de hoy y la primera lectura pues nos habla una vez más de ese adversario de Dios, de ese tentador, de ese que crea división, que es Satanás, que existe y actúa. Y nosotros con Cristo podemos vencerlo. Pues que lo tengamos muy en cuenta en nuestra vida. Que así sea.